como siempre, chicos, si logran mi pantalla y pueden escucharme, por favor, pueden confirmar. ¿Me escuchan, chicos? Sí, así se ve. Ya. Pues vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, digamos. Vamos a, otra vez, la materia de física 3. Vamos a empezar hoy con el tema número 2, que es la ley de Gauss. ¿Está bien? Bien. Entonces comenzaremos. Vamos entonces. Bien, vamos a ver la ley de Gauss entonces. Para entender la ley de Gauss, vamos a primeramente definir unos conceptos previos, ¿ya? Que nos van a servir seguramente. Bien, por ejemplo, el concepto de flujo eléctrico. El flujo eléctrico se define como, bueno, se simboliza con esta letra phi, ¿ya? La letra phi en mayúscula. Este flujo eléctrico se define como la integral de superficie, ¿ya? Donde el campo se integra, el campo vectorial, en este caso es el campo eléctrico, ¿está bien? Escalarmente por un diferencial. O escrito de otra forma, este diferencial de área, así de manera vectorial, se lo puede escribir yo, n, por diferencial de área, ¿está bien? Entonces, bueno, pues por el hecho de que el diferencial de área como vector es igual a n, vector unitario, por diferencial de área en magnitud. ¿Está? Bien. Este flujo eléctrico se integra sobre una superficie S. Esta es la superficie S que está integrándose sobre esa superficie. ¿Está? Entonces, más allá de definir un flujo eléctrico, que bueno, pues vamos a definir ahora la ley de Gauss. ¿Está bien? Entonces, la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico es igual a la carga total ensayada por la superficie gaussiana sobre epsilon sub 0, ¿ya? Donde epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío, ¿no es cierto? A ver, pero viendo de otra forma, digamos, habíamos definido el flujo eléctrico como una integral, ¿se acuerdan? Aquí arriba, ¿no? Miren, aquí está, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico básicamente es la integral cesada sobre la superficie gaussiana e escalarmente por n por diferencial de área. Este es igual a la carga total encesada sobre epsilon sub 0, ¿ya? Bien, ¿qué es la superficie? ¿Qué es una superficie gaussiana? Una superficie gaussiana es, por ejemplo, una superficie, bueno, perdón, es una superficie cesada, ¿ya? En 3 dimensiones. Por ejemplo, ustedes han visto, digamos, en cálculo 2, algunas superficies cesadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la esfera es una superficie cesada, ¿no? Un plano, por ejemplo, no puede ser una superficie cesada, porque obviamente este plano se extiende hacia el infinito, ¿no? Entonces no es una superficie cesada esto. Pero en cambio, vamos a definir algunas superficies que nos va a interesar. Entonces, la ley de Gauss, lo más importante de la ley de Gauss es esto, ¿no? Esta es la ley de Gauss, ¿está bien? ¿Listo? A ver, bien, algunas superficies gaussianas que usualmente se utilizan para poder trabajar, ya, los ejercicios, son las siguientes. Podemos utilizar como superficies gaussianas, digamos, un paralelepípedo o un cubo, ¿ya? En este caso, miren, hay que entender que las superficies gaussianas tienen vectores normales unitarios, ¿está bien? A ellas. Por ejemplo, un paralelepípedo con 6 caras tendrá pues en esta cara delantera un vector i, en la cara trasera un vector menos i, en la cara de la derecha un vector j, en la cara de la izquierda un vector menos j, en la cara inferior un vector menos k y en la cara superior un vector k. ¿Listo? Un cilindro cerrado también es una superficie gaussiana, ¿ya? El cilindro consiste en 3 vectores, ¿ya? El vector n sub 1, que le podemos llamar así, el vector n sub 1, ¿ya? A ver, lo vamos a colocar bien. Vamos a colocar el vector n sub 1, le vamos a decir. Ahí está, ¿ya? Igual a u sub e. Este es el vector n sub 2.
n sub 2, y lo vamos a colocar así. Vector n sub 2, ¿ya? A ver, porque no se nota bien. Este es el vector n sub 2 entonces. Y este es el vector n sub 3, ¿ya? Entonces, n sub 3, ahí está. Entonces, el vector n sub 1 consiste en un vector, y cuando trabajamos con un cilindro, una superficie gaussiana cilíndrica, se trabaja en coordenadas cilíndricas igual, ¿ya? No en coordenadas cartesianas. Entonces, en coordenadas cilíndricas existe el vector u sub r. Este vector que está a lo largo de toda la superficie lateral, ya es el vector u sub r. El vector que está en la tapa de arriba es el vector u sub z, porque está apuntando hacia arriba. En cambio, el vector que está apuntando hacia abajo es el vector menos u sub z, ¿está bien? Hacia abajo, entonces. Bien, si trabajamos con una superficie esférica, una superficie gaussiana, ¿ya? Una esfera, entonces, solamente tiene un vector normal, ¿no? El vector normal es netamente radial, ¿ya? Entonces, este vector normal unitario siempre va a ser igual, para nosotros va a ser igual a u sub r, ¿ya? Hablando en coordenadas esféricas, obviamente, ¿ya? Entonces, este vector u sub r es un vector u sub r de las coordenadas esféricas. En cambio, este u sub r es de las coordenadas cilíndricas, ¿está bien? Bien, entonces si trabajas con un paralelepípedo, un cilindro, una esfera, como superficies gaussianas, tienes que considerar esos tres vectores para el cilindro, para la esfera uno solo, y para un paralelepípedo, consideras pues de esta forma, ¿no? Bien, a ver, algunos materiales que hay que entender, miren, son los materiales conductores y aislantes, ¿ya? Un conductor, un material conductor es un material donde la carga está ubicada, se puede decir así, ¿no? Sobre la superficie, ¿bien? Entonces, es un conductor. Este es un material conductor. Tiene esta propiedad de que la carga está ubicada sobre la superficie y no en el interior. Miren, en el interior no hay carga. No hay carga. Solamente está en el exterior nomás. Entonces, sobre la superficie, ¿no? Entonces, un material conductor tiene la siguiente propiedad. Si yo tomo una superficie gaussiana, cuando digo superficie gaussiana, siempre ustedes imagínense que estoy hablando, por ejemplo, de un cilindro, o de una esfera, o de un paralelepípedo, ¿ya? O sea, si digo superficie gaussiana, imagínense una esfera, por así decir. ¿Ya? O sea, está hablando de una esfera. Esa es una superficie gaussiana, ¿no? Puede ser un cilindro también, o cualquier otra superficie. Lo que sea cerrado. Miren, como no hay en el interior, carga, entonces la carga, si yo dibujo una superficie gaussiana en el interior, la carga encerrada es cero. La carga encerrada es cero. Porque no hay carga. Porque esa superficie gaussiana no está encerrando carga aquí, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, decir que, a ver, vamos a aclarar algo. Decir que no hay carga estaría un poquito mal, ¿no? O sea, quiere decir que está en equilibrio aquí adentro, o sea, hay la misma cantidad de electrones y protones, ¿no? O sea, positivos y negativos todos se están anulando, entonces se están compensando, por lo tanto, no hay exceso de protones ni de electrones, ¿está bien? Entonces todo está en equilibrio aquí, ¿no? No hay carga. Bueno, no es que no haya carga, ¿no? De hecho que aquí, digamos, hay un positivo, una carga positiva y un negativo, entonces están anulando, ¿no? Todos juntos, entonces. Entonces, esa es la propiedad de un conductor, ¿ya? Por favor, la carga sobre la superficie. Un material aislante. En un material aislante, la carga está ubicada dentro, ¿ya? De esta forma. Entonces, en este caso, miren, si tomo una superficie gaussiana dentro de este material, hay carga que encierra la superficie gaussiana. O sea, la carga encerrada es diferente de cero y el campo eléctrico que va a existir aquí dentro es diferente de cero igual. En cambio aquí, en el primer caso, la carga encerrada es cero y el campo eléctrico es cero aquí, ¿ya? Entonces, esas cositas, por favor, vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Un material conductor y aislante. Entonces, en el día de hoy voy a hacer solamente dos ejercicios donde vamos a entender
Estos dos, voy a trabajar dos ejercicios, uno para este caso y otro para este caso. ¿Ya? Son preguntas de examen entonces. Bien, vamos entonces. A ver, solución. Bien, entonces este problemita vamos a trabajar. Miren, dice, calcular el campo eléctrico para una esfera conductora, ¿ya? De radio A, cargado uniformemente con carga Q. Quiere, digamos, el campo eléctrico para los valores de R menor que A y R mayor que A, mayor que el radio, ¿no? Entonces, miren, al decirnos esta palabrita muy importante, dice esfera conductora. Ya, entonces, esfera conductora se refiere a una esfera que tiene este comportamiento, ¿no? O sea, en esta esfera conductora que vamos a trabajar, la carga está ubicada sobre la superficie. Sobre la superficie está ubicada la carga. ¿Listo? En cambio, bueno, eso por ahora, ¿no? Entonces, si hablamos de una esfera conductora, será pues una esfera donde la carga esté ubicada de esta forma, ¿no? Así, positivo entonces, ¿no? De esa forma. Ahí está, entonces, así estaría ubicado la carga en una esfera conductora, sobre la superficie. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. A ver, vamos a tratar entonces de dibujarnos. Para empezar, nos dibujamos la esfera, ¿no? Vamos a trabajar dos casos. Quiere el campo eléctrico para valores de R menores que el radio y valores de R mayores que el radio, ¿ya? Entonces yo diré, voy a decir antes que nada, la ley de Gauss, ¿ya? Porque vamos a usar la ley de Gauss, ¿ya? Afirma entonces lo siguiente, que habíamos dicho que la ley de Gauss es la integral sobre la superficie gaussiana cerrada, ¿ya? Cerrada quiere decir esta bolita, quiere decir cerrada, ¿está bien? El campo eléctrico escalarmente por N por dA. Eso es igual a la carga total encerrada por la superficie gaussiana sobre epsilon sub 0. Bien, vamos a dibujar, a ver. Trabajaremos entonces primeramente el caso donde R es menor que A. A ver. Voy a dibujarme una esfera. A ver si puedo dibujarme con esta. Hace rato estaba haciendo la prueba. Vamos a ver si nos sale ya, chicos. Este es como más o menos un compás. ¿Qué puedo decir? Es como un compás. Creo que no va a entrar, ¿no? A ver, ahí parece que va a ser. Muy grande, ¿no? Vamos a tratar de bajarlo un poquito más o a jalarlo. Parece que muy grande es este dibujo, chicos. A ver, vamos a tratar un poquito más de dibujar. Si no, mano nomás vamos a hacer ya. Sí, no, muy... A ver... no, no me gusta. Muy grande. Es que iba a salir más bonito, pero no, no da. Bien, entonces primeramente me dibujo la esfera conductora. ¿Está bien? Entonces, miren. Vamos entonces. A ver si puedo dibujarlo también. Ahí está, no está tan mal, ¿no? Ya, ahí está. Bien, esta es la esfera entonces, ¿listo? Entonces, al ser una esfera conductora, la carga está ubicada sobre la superficie. Esa es la definición, ¿no? Pues la carga estará ubicada aquí, ¿no? De esta manera está ubicada. Listo. ¿Listo? Esta esfera tiene un radio, ¿no es cierto? Tiene un radio esta esfera. Es un radio, tiene su radio es A. ¿No es cierto? Entonces, esta esfera tiene radio A, ¿ya? Tiene un radio A. Bien, queremos... ¿alguien quiere entrar? Ya.
Queremos entonces el campo eléctrico en todos los puntos donde R es menor que este radio A, ¿ya? Entonces, dibujo una superficie gaussiana. En este caso, si trabajamos con una esfera, la superficie gaussiana debe tener simetría con esa misma figura. Entonces, una esfera es lo ideal. No vas a trabajar un cilindro aquí en una esfera, no va a dar. Son igual, ahorita vamos a aclarar. Miren. Entonces, dibujo una superficie gaussiana. Ahí está. Así la logramos. Ahí está, la superficie gaussiana. Bien, por lo general, digamos, la superficie gaussiana hay que dibujar con líneas segmentadas. ¿Ya? Entonces, ahí está, dibujamos entonces la superficie gaussiana. Bien, eh, esta superficie gaussiana tendrá pues un radio R menor que A, ¿no es cierto? Entonces, el radio de nuestra esfera es radio A, pero este radio de la superficie gaussiana es un radio R, ¿cierto? Así, de esa forma, ¿ya? Bien, entonces, veamos entonces lo siguiente, miren. Bueno, pues que en este caso vamos a tener lo siguiente, a ver, miren. Si consideraríamos el vector normal, este vector normal E, este N es sobre la superficie gaussiana, ¿está bien? Entonces, miren lo que se tiene aquí. Entonces, considero eso. A ver dónde podemos dibujar para no pasarnos mucho. A ver, aquí vamos a dibujar. Y te voy a borrar. Ya, ahora sí. Entonces, mire, de manera radial, entonces, ahí está. Sobre la superficie gaussiana dibujo el vector normal n unitario. Ahí está, n, ¿ya? Y bueno, pues hemos dicho que este n en una esfera, hemos aclarado eso en la teoría, es igual a u sub t, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si dibujáramos el campo eléctrico, sobre esto digamos, el campo eléctrico en una esfera siempre va de manera radial igual, ¿ya? En una esfera, el campo eléctrico de esta manera se comporta, radialmente entonces. Radialmente el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico de manera radial. Entonces, ¿cómo dibujaría? Pues va a estar justamente ahí, ¿bien? A ver, con este te voy a dibujar. Entonces, dibujaría algo así el campo eléctrico. De manera radial, así. De esta formita voy a dibujar entonces. Entonces, ahí está, el campo eléctrico, ¿no? Este campo eléctrico, a ver, miren, al ser radial también, en una esfera se trabaja así. El campo eléctrico va a ser igual a su magnitud en la dirección U sub R, porque es radial igual. ¿Listo? Entonces, si, si, si aplicamos la ley de Gauss para este caso, ¿qué vamos a tener? Miren, la ley de Gauss entonces vamos a desarrollar para este caso. La ley de Gauss afirma entonces que la integral cerrada sobre la superficie gaussiana, quiero remarcar que esto que está con verde es la superficie gaussiana. Esto que está con verde es la superficie gaussiana. ¿Ya? Entonces, miren, va a ser entonces E escalarmente por N por dA es igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. A ver, miren, voy a desarrollar entonces, fíjense, integral sobre la superficie gaussiana. Miren, alguien quiere entrar por ese. Vamos a ver. Ya. Miren, el campo eléctrico, este E que está aquí, miren, este E ya hemos definido acá. Es E por U sub R, ¿no? En una esfera. Entonces, esto va a ser igual a E por U sub R. Producto escalar con el vector N, dice, ¿no? ¿Qué cosa vale el vector N en una esfera? Miren, el vector N por U sub R va a ser ahí. Bueno, por diferencial de área. Es igual
a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. Y ustedes se dan cuenta, la carga total, bueno, la carga está sobre la superficie, ¿no? Esférica. Y ustedes se dan cuenta que la superficie gaussiana que hemos dibujado dentro de la esfera no encierra ninguna carga, porque, bueno, la carga está afuera, en pocas palabras, ¿no? Entonces, al no encerrar ninguna carga en la superficie gaussiana, bueno, pues, la carga total encerrada es cero para nosotros. Entonces va a ser 0 sobre epsilon sub 0. Porque no está encerrando ninguna carga, ¿no? Entonces, bien. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, pues, primeras observaciones, que U sub R con U sub R siempre es 1. Es el producto de escalar de dos vectores unitarios, es 1 nomás eso, ¿ya? Bien, entonces tendré la integral de E por diferencial de área. Es igual a 0, ¿no? Entonces sabemos que, en este caso, miren, el campo eléctrico se comporta de manera constante, miren, no cambia en nada su magnitud, fíjense, en todos los lados, la magnitud del campo eléctrico es constante. Entonces puede salir fuera de la integral diferencial de área igual a 0 entonces. Bien, esto es igual. El área, ¿ya? El área de la superficie, bueno, aquí nomás. La integral diferencial de área es área nomás igual a 0. Así, de esta forma. Bueno, pues no hace falta ni siquiera hallar el área. Bueno, pero si queremos podemos hallar el área de quién es esto. De la superficie gaussiana. Su área es 4. El área de una esfera que es igual 4pi r cuadrado, ¿no? Entonces, podríamos colocar así si queremos, igual a 0. De todas formas, como el radio es diferente de 0, todo es diferente de 0, entonces simplemente quedaría así, ¿no? Hemos hallado incluso en vano el área, pero estamos hallando nada para entender mejor. Entonces, miren, el campo eléctrico es 0. Cuando se trata de una esfera conductora, ya el campo eléctrico dentro de la esfera conductora es 0. Pero eso lo sabíamos, pues porque era bastante obvio, ¿no? Miren, eso hemos dicho en la definición. Si tenemos un material conductor, dentro del material conductor, el campo eléctrico en el interior es 0, ¿no? Porque no hay carga. Incluso podríamos decir, por definición, porque es un material conductor, es 0 el campo eléctrico. Pero no, es mejor, digamos, demostrarlo de esta forma, ¿ya? Bien, entonces, luego, el campo eléctrico como vector, entonces básicamente es 0, ¿no? El campo eléctrico es 0. Bueno, pues simplemente por poner en dirección U sub R, ¿no? Siempre el campo eléctrico va a ser radial para nosotros. Entonces, esto sería la respuesta. Bueno, en realidad es mejor poner siempre un examen a ambos, tanto la magnitud, esta es la magnitud del campo eléctrico, y esto es el campo eléctrico de manera vectorial, ¿ya? Bien, eso es para R menor que A. Ahora, para el otro caso, miren, para R mayor que A. Vamos a ver. Ya, voy a decir para R mayor que A. Ahí está. Para R mayor que A. Entonces, para R mayor que A, aplico otra vez la integral sobre la superficie gaussiana. Entonces, E escalarmente por N por dA es igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Qué nos ayuda a determinar la ley de Gauss? La ley de Gauss nos ayuda a determinar el campo eléctrico en magnitud. Eso es lo que hace la ley de Gauss, ¿ya? Determina el campo eléctrico en magnitud. Nosotros al final le damos el enfoque vectorial, ese toque que le falta. Y entonces vuelvo a dibujar nuestra esfera conductora, ¿ya? Entonces dibujo nuevamente para volverla a trabajar. Ahí está nuestra esfera entonces, ¿no? Esta va a ser nuestra esfera conductora entonces, chicos. Miren. Nuestra esfera conductora. Ahí está, ¿no? Entonces, bien,
¿Qué tiene de especial nuestra esfera conductor? Bueno, ¿qué cosas tienen? Sí, mejor dicho, tiene su radio, ¿no? Este es un radio A. ¿Listo? Ya. Bien. Tomamos entonces una superficie gaussiana en un valor donde el radio sea mayor que el radio de la esfera, ¿no? R mayor que A. Entonces, dibujamos una superficie gaussiana de esa forma, con esas características. Entonces va a ser de esta forma la superficie gaussiana. Esta va a ser la superficie gaussiana, ahora va a estar por fuera de la esfera, ¿no? Ahí está. Esta es la superficie gaussiana entonces. Por lo general, como les he dicho, la superficie gaussiana se dibuja con líneas segmentadas. ¿Ya? Entonces ahí está. Bien, ahí está entonces la superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana tiene un radio R, ¿no es cierto? Tiene un radio R. Un radio R tiene. Ya. Bien, así voy a ver, más aquí voy a dibujar este radio A, por favor. Ahí está el radio A. Bien, vamos a dibujar entonces. Ahora sí. Bien, fíjense, dibujo entonces de manera radial siempre, de manera radial. Ahí está, ¿no? Entonces, en este punto dibujo el vector normal. Este vector normal hemos dicho que iba a ser igual a U sub R, radial, ¿no es cierto? U sub R. ¿Qué más dibujamos ahí? El campo eléctrico. Obviamente el campo eléctrico también es radial, por eso se escoge, para una esfera, se escoge como superficie gaussiana otra esfera. ¿Está bien? Entonces, miren, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el campo eléctrico. Bien. Entonces, este es el campo eléctrico. El campo eléctrico, les había dicho que en una esfera es la magnitud del campo eléctrico en dirección radial, E por U sub E. ¿No? Bien, desarrollamos entonces la ley de Gauss. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Bien, vamos entonces, integral, ¿ya? Integral sobre la superficie gaussiana. Fíjense, E escalarmente por N, dice, pero ¿qué vale E? E vale, es E flechita, E vector es igual a magnitud de E en dirección radial por el vector N, que es U sub R, que ya hemos definido, por diferencial de área. La carga total que encierra la superficie gaussiana. Bien, si ustedes se dan cuenta, la carga total es Q, eso dice el enunciado, miren, la carga total es Q, ¿no es cierto? Entonces, nuestra superficie gaussiana, que es la verde, está encerrando toda la carga total, ¿no es cierto? Miren, toda la carga total está encerrando. Entonces, nuestra superficie gaussiana está encerrando toda la carga total Q. Aquí no estaba encerrando nada porque estaba dentro de la superficie gaussiana, ¿no? Entonces, la superficie gaussiana está encerrando toda la carga total Q sobre epsilon sub 0, ¿no? De aquí, ¿qué tenemos entonces? Habíamos dicho que U sub R por U sub R siempre es 1, producto escalar. Entonces vamos a tener integral de E por diferencial de área. Es igual a la carga total Q sobre epsilon sub 0. Bien, entonces, bueno, pues el campo eléctrico es constante en magnitud. ¿Han visto ustedes? Miren, en todos los puntos de la esfera el campo eléctrico tiene el mismo tamaño. O sea, en magnitud es el mismo tamañito, no cambia. No cambia su tamaño del campo eléctrico. Entonces, al no cambiar su tamaño, es constante en magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, puede salir de la integral porque es constante. Entonces, sale fuera de la integral. Queda simplemente integral por diferencial de área. Es igual a la carga total Q sobre epsilon sub 0. ¿No es cierto? Ya. Bien. Bien. Esto va a ser E. La integral de dA es A nomás. Es A igual a la carga total Q sobre epsilon sub 0. Este área, ¿de quién es este área? ¿De quién es este área? De la superficie gaussiana su área es eso, ¿ya? Entonces, porque hay ahorita dos esferas, tú fácilmente puedes confundir. ¿Este área de quién es? Sabes que es de una esfera, porque estamos hablando con esferas. Pero, por ahí tú dices, es el área de la esfera pequeñita. No, no es el área de la esfera pequeñita. Este área es el área de la superficie gaussiana, ¿ya? Entonces, la superficie gaussiana tiene radio R, minúscula, ¿no? Entonces, sabemos que el radio
Perdón, el área de una esfera es, ya hemos dicho, ¿no? El área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado, igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces, les voy a decir de dónde, si ustedes despejan el campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi, ¿no? Epsilon sub 0 por el radio al cuadrado. Ahí está. Ese es el campo eléctrico en magnitud, ¿ya? Ah, pero de manera vectorial, le damos el enfoque vectorial. Entonces, esto va a ser igual a Q, la carga total, 4pi, epsilon sub 0. Sabemos que en una esfera el campo eléctrico va de manera radial, en dirección sub R, ¿ya? Y esto ya está como vector. Entonces, este es el campo eléctrico en magnitud obtenido mediante la ley de Gauss. Y este es el campo eléctrico como vector que nosotros ya lo hemos armado, ¿no? Al finalcito. Entonces, así se trabaja una esfera conductora, ¿ya? Lo hago porque esto es pregunta de examen, digamos. O sea, te van a decir en el examen, dada una esfera no conductora, mejor dicho, dada una esfera conductora, te va a decir. Entonces, vos tienes que trabajar de esta forma, una esfera conductora, ¿ya? Y tienes que recordarte que en un material conductor, eh, la carga siempre está sobre la superficie, ¿ya? Te pueden decir incluso en un examen, dado un cilindro conductor, así, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese cilindro la carga va a estar sobre la superficie nomás, no va a estar adentro, ¿ya? Entonces, ya. ¿Alguna consulta tal vez? Así entonces, cuando la superficie gaussiana encierra las cargas, siempre nos va a dar, digamos, un valor Q o nos especificar ese valor. ¿Te refieres a este valorcito, ¿no? Este valorcito, ¿no? Sí, sí. Les tiene que decir la densidad, digamos, o la carga les puede decir, ¿no? Después, eh, una esfera con radio A con densidad ρ, digamos, ¿no? Así, ρ sub 0, así. O les puede decir carga Q, entonces, o sea, dependiendo cómo te digan, tú tienes que dejar la respuesta en función de los datos que dan, ¿ya? En este caso, como me daba de dato la carga Q, tenía que dejarlo sí o sí en función de Q, como está aquí, ¿no? Eso habíamos hablado en una clase anterior, ¿no? La densidad es igual a carga sobre volumen en este caso, ¿no? O sea, si te dan, digamos, si te dan la rho de dato, entonces te dicen, digamos, la densidad, rho sub 0, entonces de aquí despejas esto, entonces tú dices rho sub 0 es igual a la carga ensayada sobre el volumen ensayado, entonces, así, de esta forma. Entonces de aquí despejas la carga ensayada, que es obviamente esta carga ensayada, la Q ensayado, que es dato, por el volumen que encierra entonces la superficie gaussiana, ¿ya? Entonces, en función de datos que te den tienes que dejar. Si te das rho sub 0 como dato, entonces en función de eso lo dejas de esta manera. Pero si te da Q, entonces en función de Q nomás lo dejas, ¿ya? Vamos a trabajar en ejemplitos de eso, vamos a trabajar el día viernes, ¿ya? Pero igual más o Listo, menos. sí. Gracias. Sí, Sí, si digamos R fuera igual a, la carga encestada sería igual a cero o diferente de cero. si R fuerza igual a A, Sí, ya. Entonces podemos reemplazar incluso aquí, ¿no? Mira, esta es una expresión del campo eléctrico para los distintos valores de R, ¿no? Esto es para R mayor que A y este es para R menor que A, ¿no? Eh, eh, ya.
A ver, un cachito. Ya, si eres igual a A, ¿no? Entonces, si eres igual a A, eh, cuando se habla de carga, digamos, debe cumplir, digamos, la continuidad, digamos, porque este campo eléctrico se puede graficar ahorita, ¿no? Entonces, la idea es que ese gráfico del campo eléctrico, si ustedes han graficado, sea, es decir, pudiésemos empezar nosotros aquí el valor de R igual a tranquilamente, ¿ya? Y por más que esto diga R mayor que A, entonces se puede reemplazar aquí R igual a A, o sea, porque este R mayor que A es un R, digamos, dependiendo de cómo tú lo quieras ver, puede ser un R grande así, o puede ser un R bien pequeñito que esté apegado ahí casi justamente, que esté justito donde la esfera así. Entonces, para R igual a A, digamos, simplemente reemplazo aquí, si quiero saber. Entonces, ¿qué va a ser entonces? Va a ser Q, 4pi, epsilon sub 0, por A al cuadrado va a ser aquí, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, el campo eléctrico para un valor de R igual a A. Eso sí. ¿Ya? Ya, a ver, ahora vamos a ver un ejemplito de una esfera, todo lo contrario, una esfera aislante, ¿ya? Ya no... ¿ya? Bueno, entonces vamos a... Ya, vamos a ver entonces. Bien, aquí he listo un ejemplito que sí. Es similar al anterior, pero ya este es un material aislante, ¿ya? Ya, entonces voy a acercarlo a ver. Bien, dice entonces lo siguiente, miren, dice, para una esfera, ya también aislante, parece que dice, vamos a ver, encontrar el campo generado, así se lo voy a aumentar, ¿ya? Campo eléctrico generado sería por una esfera sólida, no conductor, ¿ya? Obviamente no conductor es todo lo contrario a lo anterior, o sea, un material aislante va a ser, ¿no? De radio R, cargado uniformemente con carga Q para estos valores entonces igual, ¿ya? A ver, soluciones. Bien, a ver, lean, a ver, vamos a comenzar. Bien, entonces vamos a anotar la primera en taxis, a ver. No nos olvidemos de la ley de Gauss, otra vez. La ley de Gauss afirma entonces lo siguiente, ¿no? La ley de Gauss nos dice que la integral cerrada sobre el campo eléctrico escalarmente por n por dA es igual a la carga total en cesada sobre epsilon sub 0, ¿no? Sobre epsilon sub 0. ¿Listo? En este caso, para dos valores de radio también, ¿no? Entonces, para un radio, R menor que A, R menor que L hay que trabajar, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué hago? Me dibujo, pues, entonces, mi esfera, ¿no? Mi esfera no conductora. Entonces, dibujo eso, aquí. Creo que ahora sí sería necesario dibujar con esa cosita, vamos a ver. A ver cómo nos va. Mira, hasta compás para hasta compás para dictar clases virtuales. Algo así sería, ¿no? Pero lo vamos a ampliar un poquito, ¿ya? Ahí está. Bueno, se ve chistoso, pero ahí está, ¿ya? Entonces, esta que sea nuestra esfera. ¿Qué esfera va a ser esto? Nuestra esfera no conductora, ¿no? Una esfera aislante, entonces, en una esfera aislante, si recordamos la teoría que habíamos visto anteriormente,
Miren, en una esfera aislante la carga está adentro, ¿no? De esta forma. De esta forma entonces está. Bien. A ver, siguiente. Ya. Entonces podemos dibujar la carga de esta manera. Podemos dibujar la carga de esta manera rápidamente. A ver, voy a tratar de dibujar varias carguitas. Ya, entonces, al ser una esfera aislante, entonces la carga está distribuida de esa manera, ¿no? Ya, bien. Entonces nuestra esfera tiene un radio, ¿no? Tiene un radio R, es lo que dice ¿no? Ahí está. R es dato, obviamente, ¿no? Ahí está, nuestra esfera, entonces, nuestra esfera no conductora o aislante, ¿no? Bien, queremos entonces el campo eléctrico para valores de R menores que el radio R, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos una superficie gaussiana dentro de la esfera, ¿no? Entonces voy a dibujar una superficie gaussiana. Entonces dibujo aquí. Ahí está, ¿no? Dibujo una superficie gaussiana, entonces, es una superficie imaginaria, yo me estoy imaginando, ¿ya? Y bueno, pues un radio, ¿no? Esta superficie gaussiana va a tener un radio R, ¿no? Obviamente, ahí está, ¿no? Entonces, tiene un radio R esto, entonces. Un radio R tiene, ahí está, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Si dibujamos entonces el campo eléctrico, ¿ya? Lo dibujaremos todo en una esfera de manera radial, hemos dicho, ¿no? Entonces, tendrá que ser algo así, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí va a estar el vector normal, que es n, que n hemos dicho que era en el fondo u sub r, ¿no? Una esfera. ¿Qué más vamos a dibujar? El campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico sería entonces de esta formita. Radial igual es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, de manera radial. Entonces, ahí está. El campo eléctrico va a ser la magnitud en dirección U sub R, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? Entonces, bien, aplico pues, la ley de Gauss, ¿no? Para esto. Vamos a ver entonces cómo nos va. Aplico entonces. Miren, la integral cerrada sobre la superficie gaussiana. Esta es mi superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Va a ser E escalarmente por N por dA es igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Bien. Ahora miren, entonces, hacemos lo mismo que hace rato. Tiene que volverse un poquito más, más directo esta parte. Ya. El campo E es la magnitud por U sub R, producto escalar con N. N es U sub R por diferencial de A, ¿no? Esto es igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Ya? Esto siempre va a dar E por 4 pi R cuadrado. Esto tienen que darse cuenta ya. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, esto va a quedar la integral de E por dA. Ya hemos visto eso, ¿no? Carga total encerrada sobre epsilon sub 0. El E sale afuera otra vez y bueno, va a quedar por dA. Carga total encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Bien, de aquí obviamente queda E por A, ¿no es cierto? E por A, carga total encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, pues sabemos que el área es 4 pi al cuadrado igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. A ver, muy apegadito está eso. Ya. Entonces, esto es E por 4 pi L cuadrado. A ver, guardando el documento, dice. L cuadrado igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. ¿No? A ver, hasta ahí todo bien, ¿no? Es lo que habíamos hecho ratos. Siempre vas a tener esto ya. Tienes que saber de memoria ya que vas a tener E por 4 pi al cuadrado. Aquí es la clave.
¿Cómo hallamos la carga total encesada en esta superficie por esta superficie gaussiana? Si ustedes se dan cuenta, la carga que encierra la superficie gaussiana no es la carga total, ¿no? Esto está encesando. Miren, lo voy a dibujar aquí. Es la carga que encierra la superficie gaussiana. Es cito nomás, ¿no? Hasta aquí, obviamente, ¿no? Todo es cito. Esa es la carga que encierra la superficie gaussiana. Y obviamente no es toda la carga. Es como decir un pedacito de la carga nomás, ¿no? Es un pedazo de la carga, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo, digamos, esa carga encerrada? Sé que es un pedazo de la carga nomás, pero ¿cómo lo hallo? ¿Ya? Bueno, la técnica para hallar eso es usar el hecho de que la densidad de carga, en este caso volumétrica, es constante, ¿ya? Porque la densidad de carga volumétrica es constante ahorita. Entonces, de eso se aprovecha en este caso, ¿ya? ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo entiendo a ver esto? A ver, cuando en física 2 han visto, digamos, esto, a ver, voy a dar cuenta, si tengo una masa, ¿ya? Tengo una masa, digamos, una masa total M, obviamente esto tiene un volumen B, ¿no es cierto? En la densidad, si la densidad es constante, chicos, cuando la densidad es constante en un material, ¿ya? Entonces cumple esta relación, ¿no? La densidad es igual a la masa total sobre el volumen total. Ah, pero si tomo una porción nomás, digamos, si yo tomo dentro de la masa total y el volumen total, un pedacito tomo, estito. Obviamente esto va a ser una masita M1 que está dentro de eso y va a ser un volumen B1. Ah, entonces, la densidad, como es constante, va a ser igual a esta masita M1 sobre el volumen B1. Ah, o sea, esto se cumple siempre y cuando la densidad sea constante. Y si tomo un pedacito de aquí, si tomo otro pedacito de aquí, una masa M2, que va a tener un volumen B sub 2, ¿qué sucede? Como la densidad es constante, esto va a ser igual a la masa M sub 2 sobre el volumen B sub 2. Y así puedes entonces trabajar con la densidad. Cuando la densidad es constante, se cumple esa relación, ¿ya? O sea, masa sobre volumen. En este caso, como la densidad es, para nosotros en esta esfera es constante, no nos dice que la densidad es variable, él se va a cumplir que la densidad de carga, ¿ya? Va a ser igual. En este caso no manejamos masa sobre el volumen, ¿no? ¿Qué manejamos? Carga sobre el volumen, ¿no? Entonces va a ser la carga sobre el volumen. Es constante es eso. O sea, esto va a ser igual a una carga Q1 sobre un volumen 1. Esto va a ser igual a una carga Q sub 2 sobre un volumen B sub 2. Y así. O sea, siempre y cuando la densidad sea constante. Y con eso, con ayuda de eso, vamos a encontrar justamente la carga total encesada, ¿ya? A ver, miren entonces lo que voy a hacer. Les voy a decir, como ρ es igual a constante, ¿ya? Entonces, se tiene, fíjense, la densidad es igual. ¿A quién? Nosotros queremos la carga total encesada, ¿no es cierto? Entonces será pues igual a la carga total encesada sobre el volumen encesado. Al mismo tiempo, como la densidad es constante, puedes tomar toda la esfera si quieres. La esfera completa es la carga total Q sobre el volumen total, ¿no? Entonces va a ser la carga total Q, bueno, la carga total, que es obvio, es Q nomás, ¿no? Q nomás le pondremos. O sea, la carga total Q sobre el volumen total. ¿Por qué hago esta doble igualdad? Porque hemos dicho que cuando la densidad es constante se cumple estas ecuaciones. ¿Listo? Miren, de aquí despejo entonces la carga encesada. ¿Qué vamos a tener? Fíjense. La carga encesada entonces, considero simplemente esta igualdad nomás ya, va a ser igual. Sobre el volumen que encesamos. ¿Cuánto es el volumen que estamos encesando? A ver. El volumen que estamos encesando, miren, el volumen encesado por la superficie gaussiana es esta esfera de radio R minúscula. Entonces, este volumen encesado será pues 4pi, perdón, volumen es esto, no es área, es volumen. Será pues 4/3 de pi por R al cubo, ¿no es cierto? De estito. Porque su radio es, miren, su radio es R. Entonces, este volumen encesado por la superficie gaussiana es 4/3 de pi por R cubo. Esto va a ser igual a 4/3 de pi por R al cubo.
que es dato, obviamente, sobre el volumen total es esto. Si es carga total, es volumen total. Si es carga total, es de toda la esfera. Y el volumen total es de toda la esfera también. ¿Cuánto es el volumen de toda la esfera? El volumen de la esfera grande es radio R mayúscula. Por lo tanto, su volumen será, pues, 4 tercios de pi por L cubo, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, está claro que los 4 tercios, bueno, 4 tercios de pi se van, ¿no? Entonces, simplemente quedará, pues, de ahí despejo la carga total en César, fíjense. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tener la carga encesada va a ser igual a Q sobre, esto pasa a multiplicar sobre R cubo por R cubo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí está. Bien, hemos hallado la carga total encesada en función de los datos. Era Q mayúscula es dato, R mayúscula es dato, y R obviamente es el radio de la superficie gaussiana, que no puede irse, ¿no? Tiene que estar ahí. Entonces, miren, continuando, fíjense ahora sí. Continuando, ¿qué vamos a tener? Si continuamos de aquí, hemos dicho que el campo eléctrico por 4pi r cuadrado era igual a la carga total encesada sobre epsilon sub 0. De aquí entonces, esto va a ser igual a E, igual a la carga total encesada. A eso es Q sobre R cubo, perdón, R cubo por R cubo, ¿no? Sobre epsilon sub 0. Alguien quería entrar para eso. Se escapó. Tal vez no se pueda ver ahí, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está. Ya está todo, chicos. Ya casi hemos acabado el ejercicio ya. Entonces, de ahí despejo, pues. Pero puedo simplificar previamente, ¿no? Este R cuadrado con 1 de SID se va, ¿no? Y el 4pi pasa a dividir. Entonces, ¿de dónde? Esto va a ser igual. El Q va a quedar arriba. Un R va a quedar arriba todavía, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, pues, lo demás pasa a dividir, ¿no? El 4pi, vamos a tener ahí epsilon sub 0 por R al cubo. ¿Listo? Esto es en magnitud, pero si quiero de manera vectorial, entonces yo sé que el campo eléctrico sobre una esfera es radial, ¿no? Entonces va a ser Q por el radio. 4pi epsilon sub 0 R al cubo en dirección U sub L, ¿no? Ahí está. Así sería el campo eléctrico para una esfera no conductora en el interior, ¿ya? Esta relación, esta es la clavecita para jugar. Ya como la densidad es constante, se juega con esta ecuación para hallar la carga total encesada de un pedazo. Porque la carga total encesada, se dan cuenta, no es todo, ¿no? Esta partecita es la carga total encesada. Pero ¿cómo hallamos ese valor? Mediante la relación, de esta relación. ¿Ya? A ver. Seguiremos entonces. Aquí a la vamos a continuar. Ya. Bien, ahora entonces faltaría para R mayor que R, ¿no? O sea, hacia afuera ya también. Vamos a un poquito. Ahí está, ¿no? Entonces, ya empezaremos nomás ya. Voy a decir entonces para R mayor que R. Para un radio R mayor que R, entonces. ¿Listo? Bien. Para R mayor que R, entonces dibujamos una esfera. En este caso yo no lo voy a hacer con el compás. Voy a hacerlo a mano nomás porque una esfera más pequeñita voy a dibujar. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, esta es nuestra esfera. Como es una esfera no conductora o aislante, entonces la carga total está, bueno, la carga está ubicada en el, por dentro, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues nuestra esfera tiene un radio R, ¿no? Ahí está.
Entonces esto tiene un radio R mayúsculo. Listo. ¿Qué más? Creo que eso nomás por ahora. Entonces dibujamos una superficie gaussiana, ¿ya? Por afuera ya también, ya no por dentro, para calcular el campo eléctrico en los puntos afuera de la esfera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? Dibujo aquí la superficie gaussiana. Listo. Entonces, la superficie gaussiana de esta formita, entonces, ¿no? Con líneas segmentadas. Ya. Bien, entonces dibujamos el radio de la superficie gaussiana, ¿no? Entonces, bueno, radio vamos a dibujar. Obviamente es un radio R mayor que R, ¿no? Dice aquí, ¿no? Es un radio R. Entonces, su radio de esta superficie gaussiana es R, obviamente, ¿no? ¿Qué más dibujamos? Dibujamos lo que ya hemos dicho antes, ¿no? ¿No? De manera radial. Ahí, ¿no? En ese punto dibujamos, ¿qué cosa? El vector normal, ¿no? Entonces, el N siempre va a ser igual a U sub R si estamos trabajando con una esfera. ¿Listo? Eh, Ahora, el campo eléctrico, ahí dibujamos. El campo eléctrico va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por U sub R. ¿No es cierto? Ahí está. Bien. ¿Qué más nos falta dibujar? Creo que nada, ¿no? Aclarar que esta es la superficie gaussiana. ¿Listo? Bien. Entonces aplicamos la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que la integral de flujo, ¿ya? E escalarmente por n por dA es igual a la carga total ensayada sobre epsilon sub 0. Bien, entonces aplicamos eso aquí. No es que el campo eléctrico es la magnitud por U sub R. Miren, 4 veces estamos repitiendo lo mismo hasta que ya han debido captar, ¿no? La carga total ensayada, que ahorita vamos a discutir, sobre epsilon sub 0. Pero podemos de una vez colocar también, creo que es bastante obvio en este caso. Bien, ¿ustedes qué dicen? A ver, la superficie Gauss es la superficie verde. Está ensayando a toda la esfera. Es la carga total que encierra. Y la carga total dentro de la esfera, ¿cuánto hemos dicho que es según el dato del ejercicio? ¿Cuánto es la carga total? Entonces la superficie gaussiana está ensayando la carga total Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la carga total ensayada es Q en este caso, sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces U sub R por cuarta vez es 1. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Integral de N más ya por dA es igual a la carga Q sobre epsilon sub 0. ¿Qué más? El campo E sale afuera porque es constante, hemos dicho. Ya hemos explicado por qué. Perdón, es Q sobre epsilon sub 0, ¿no? En este caso, el diferencial de área es área nomás, es el área total, ¿ya? Q sobre epsilon sub 0. Otra vez, el área de la superficie gaussiana. El área de la superficie gaussiana, al ser una esfera de radio R, es 4pi r cuadrado. No confundir, el área de una esfera es 4pi r cuadrado, ¿no? Pero su volumen es 4 tercios de pi por r al cubo, ¿no es cierto? Pues no confundir área de esfera con volumen de esfera, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a la carga Q sobre epsilon sub 0. ¿De dónde? Entonces, ¿ya? ¿De dónde? Si despejamos E, ¿qué va a quedar? Q 4pi epsilon sub 0 al cuadrado, ¿no? Ahí nomás. Si queremos en magnitud esto, sabemos que las líneas, bueno, el campo eléctrico se comporta de manera radial. Entonces, R cuadrado en dirección U sub R.
Ya. Dos, dos ejercicios bastante bonitos, ¿no? Que la verdad son bonitos porque te hacen entender la diferencia entre esfera aislante y esfera conductora, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos? El día viernes vamos a ver distribución, bueno, vamos a calcular campos eléctricos cuando ya también se trabaja, ya no con esferas nomás, ya es, lo de esferas hasta aquí lo vamos a dejar. El día viernes vamos a hacer con cilindros, ¿ya? Con cilindros y alambres infinitos vamos a hacer, ¿ya? Auxi, una pregunta. ¿Sí? Eh, Cuando la densidad es constante, ya hizo el caso, pero cuando no es constante, ¿qué relación podríamos utilizar? Porque, o sea, ya no se va, ya no podríamos utilizar la relación que dijo, ¿verdad? Sí, en este caso, si la densidad no fuese constante, vamos a tratar de ver algún ejercicio, pero, o sea, cuando la densidad no es constante, se utiliza el hecho, ¿no? Y entonces de aquí despejas, digamos, densidad de carga encerrada sobre volumen encerrado, así, ¿no? Diferencial, mejor dicho, ¿no? Entonces, diferencial de carga encerrada, rho diferencial de volumen encerrado, entonces. Y aquí integramos, entonces. Entonces, la carga encerrada va a ser la integral. Como la densidad no es constante, entonces vas a integrar esto con un diferencial de volumen, entonces. ¿Ya? Entonces, así vas a hallar la carga, digamos, encerrada cuando la densidad no es constante, ¿ya? Ya está bien, muchas gracias, Auxi. ¿Ya? Con integral tienes que hallar cuando la densidad no es constante, entonces. Ya, gracias, Auxi. Ya, a ver. La ley de Gauss se aplica, ya hemos hecho el caso de una esferita, hoy ya hemos trabajado, y les voy a enseñar con cilindros y alambres el día viernes, estamos quedando, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más podemos decir? Ya, hagamos. Bien, ¿alguna consulta más, chicos? Tal vez antes de casi culminar la clase. Sí, usualmente sí, se trabaja con esferas, digamos, eh, conductoras
conductoras y no conductoras, o sea, aislantes, ¿no? Y Auxi, el ERE siempre va a haber esos casos donde es mayor o menor, Sí, o sí, siempre. siempre van a pedir dentro de la esfera y, digamos, fuera de la esfera, sí. Ah, ya, gracias, Auxi. Mm, ya. Un poquito, ya, bueno, ya eso sería entonces, ¿ya? A ver, habíamos estado hablando en la anterior clase